Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que va directo al corazón de lo que significa educar. Una idea que no solo busca transmitir conocimiento, sino transformar la realidad misma. Vamos a explorar la filosofía de la pedagogía crítica. Y para empezar, arranquemos con una pregunta que es, fundamental y que enmarca toda esta conversación. ¿Para qué educamos? ¿Estamos preparando piezas para un engranaje económico o estamos formando personas que sean capaces de cambiar su mundo? A ver, aquí vemos el choque de dos mundos. Por un lado, está el modelo que la mayoría conocemos, ¿no? El docente habla, el estudiante escucha, y el conocimiento se va depositando como si se llenara un frasco vacío. Y por el otro lado, una propuesta totalmente distinta, una educación para la libertad, donde aprender es en sí un acto de creación y de cuestionamiento. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. ¿Qué es exactamente la pedagogía crítica? En el fondo es eso, una educación para la libertad. Y esto es clave, ¿eh? Para la pedagogía crítica, cada cosa que pasa en el aula tiene una dimensión política. No se trata nada más de aprenderse fechas o fórmulas, sino de entender cómo ese conocimiento se conecta con las estructuras sociales, políticas, culturales. La educación, vista así, se convierte en una herramienta para construir una sociedad más justa. Y claro, esto nos lleva a uno de sus pensadores más importantes, el brasileño Paulo Freire. Él hablaba de desarrollar una conciencia crítica. Y ojo, no es como un interruptor que se prende y se apaga. Es un proceso, uno constante, un diálogo permanente con el mundo para poder entenderlo y sobre todo para actuar sobre él. Para entender cómo funciona esta filosofía en el día a día, vamos a imaginar que tenemos una caja de herramientas conceptuales. Hay 3 herramientas filosóficas que son como los pilares de todo este edificio. La primera herramienta que sacamos de la caja nos pide básicamente que nos pongamos una lupa. Se llama fenomenología y se trata de mirar las cosas muy de cerca. Entonces, esta lupa, la fenomenología, nos invita a dejar de ver la educación como algo lejano. Nos acerca para poder examinar la experiencia vivida, o sea, la realidad subjetiva de estar ahí, en el aula. Nos pregunta, ¿qué significa realmente ser un estudiante o un docente en este lugar y en este momento? Tal como lo explica el filósofo Max van Manen, se trata de descubrir ese significado profundo que está debajo de las interacciones de todos los días. Es la base para entender de una forma más real, más humana, lo que es el acto de educar. Ahora, una vez que observamos todo de cerca con nuestra lupa, necesitamos una forma de interpretar lo que vimos, y aquí es donde entra nuestra segunda herramienta, la hermenéutica. Si la fenomenología era la lupa, la hermenéutica es como nuestro anillo decodificador. Es el arte de interpretar. Desde este punto de vista, aprender no es recibir datos y ya. Es un proceso activo donde cada quien construye significados personales a partir de la información. Esta cita de Gadamer es simplemente brillante, porque resume la idea a la perfección. Comprender es crear algo nuevo. Cada estudiante interpreta el mundo, interpreta el conocimiento desde su propia historia, desde su propio contexto, y así produce una comprensión que es única. Pero bueno, observar e interpretar no es suficiente para la pedagogía crítica. Se necesita un motor que impulse el cambio. Y esa es nuestra tercera herramienta, la más dinámica de todas, la dialéctica. La dialéctica es, tal cual, el motor de este modelo. En lugar de huirle a las contradicciones o a los conflictos, los usa como si fueran combustible. La tensión entre una idea y su contraria no es un problema que hay que resolver, sino la oportunidad de generar una idea nueva, una síntesis superior. Este concepto, que viene de filósofos como Hegel, es fundamental. En el salón de clases, esto quiere decir que las preguntas difíciles, los debates, incluso los desacuerdos, son los que provocan un aprendizaje mucho más profundo y transformador. Bien, ya tenemos las herramientas filosóficas, pero la gran pregunta es, ¿y cómo se ve todo esto en un salón de clases de verdad? Vamos a pasar de la teoría a la práctica. El aula crítica es un espacio radicalmente diferente. Es un ambiente abierto, donde la clase no se impone, sino que se construye entre todos. Se dejan atrás los monólogos del profesor para abrir paso a un diálogo constante. Y lo más importante, se impulsa la praxis, ese ciclo de reflexionar y después actuar para transformar la realidad. Esta idea lo resume todo. El rol del estudiante cambia por completo. Deja de ser un objeto pasivo en el proceso de enseñanza y se convierte en un sujeto activo, en un protagonista que interpreta, que cuestiona y que construye su propio camino de aprendizaje. Bueno, ya vimos la teoría y la práctica, pero ¿por qué es tan relevante hablar de esto hoy en día? ¿Cuál es el propósito final de todo este esfuerzo? Y aquí está el corazón de la pedagogía crítica.
El objetivo no es solo académico, es profundamente cívico, profundamente humano. Se busca formar personas que no solo se adapten al mundo, sino que tengan las herramientas y la confianza para cuestionarlo, para mejorarlo y, ¿por qué no?, para transformarlo. Pero esta transformación no es solo para los estudiantes, ¿eh? Exige un compromiso profundo y constante de los educadores. Tienen que estar dispuestos a cambiar, a seguir aprendiendo, a investigar su propia manera de enseñar y a ser protagonistas en la creación de una nueva pedagogía. Y este es el efecto dominó. Cuando un docente se transforma, su aula cambia. Cuando las aulas cambian, la escuela entera se convierte en un laboratorio de democracia y pensamiento crítico. Y cuando las escuelas cambian, tienen el poder de sembrar las semillas de una sociedad mucho más justa y consciente. Así que cerramos con esta reflexión. La pedagogía crítica nos recuerda que la educación nunca es neutral. Siempre está construyendo algo. La pregunta que nos deja en el aire es, ¿estamos construyendo de forma consciente el mundo en el que de verdad queremos vivir?